Durante décadas, la realeza británica vivió tras un muro de silencio, hasta que un príncipe decidió derribarlo. ¿Por qué Harry renunció a la corona más poderosa del mundo? ¿Fue una huida por amor? ¿O el resultado de secretos que nadie se atreve a mencionar? El príncipe Harry siempre fue el que no encajaba del todo en el molde perfecto de la monarquía. El rebelde, el repuesto, el que nunca tuvo control sobre su propia vida. Sus decisiones, amores, rupturas y confesiones públicas no solo sacudieron a la casa real, también dividieron al mundo. Hoy vamos a descubrir los puntos más críticos, las controversias ocultas y las heridas profundas que explican por qué Harry terminó haciendo lo impensable. Desafiar a la corona y cambiar para siempre la historia de la realeza británica. La historia de Harry no empieza con Meghan. Empieza con un niño que aprendió antes a sonreír ante las cámaras que a entender qué significaba esa sonrisa. Desde que nació, el mundo supo exactamente qué lugar ocuparía cada hermano. William, el heredero. Harry, el repuesto, el plan B de la corona. Ese rol se convierte en una etiqueta silenciosa. Importante, pero nunca esencial. Presente, pero siempre en segundo plano. La institución define su valor desde la cuna. Está ahí para apoyar, para sustituir si es necesario, pero nunca para liderar. Cuando Harry tenía solo 12 años, su vida se partió en dos. La princesa Diana, la madre que lo protegía del frío institucional de la familia real, murió en un accidente que fue consumido como espectáculo mundial. Pocos días después, millones de personas veían por televisión una de las imágenes más duras de la historia reciente de la corona. 2 niños caminando detrás del ataúd de su madre, en silencio, bajo los aplausos de una multitud que lloraba a la princesa del pueblo. Para el mundo fue un funeral. Para Harry fue el inicio de un trauma que nunca se cerró. Aprender que su dolor más íntimo se convertiría, siempre, en contenido para los medios. La prensa no solo acompañó cada paso de su infancia, lo invadió. Los paparazzi que persiguieron a Diana también persiguieron a Harry. Y con los años, la línea entre información y crueldad se desdibujó. En los tabloides comenzaron a circular teorías de que Harry no era hijo del entonces príncipe Carlos, sino de un hombre con quien se relacionó a Diana en la prensa. Aunque esas teorías fueron desmentidas oficialmente, el daño psicológico ya estaba hecho. Imagina crecer viendo tu rostro al lado de titulares que cuestionan tu propio origen. Para un niño que ya sentía que era el repuesto, esos rumores eran dinamita pura sobre su identidad. Con la adolescencia llegaron los primeros estallidos. Fiestas, alcohol, disfraces polémicos, fotografías filtradas desde habitaciones privadas. Cada error se convertía en un escándalo internacional. Y cada escándalo reforzaba la misma sensación. Harry no era un joven cometiendo errores normales. Era un príncipe observado, juzgado y ridiculizado a escala global. Detrás de la etiqueta de chico problemático se escondía otra realidad. Un joven que se sentía vigilado, atrapado y resentido con la misma institución que esperaba que sonriera en los balcones mientras le exigía silencio ante el dolor. Paradójicamente, Harry encontró su primera sensación de libertad en la guerra. En el ejército, dejó de ser Su Alteza Real para convertirse simplemente en un soldado más, con uniforme, rango y misión. En el frente, los enemigos no leían tabloides. No importaba su título, importaba si hacía bien su trabajo. Durante un tiempo, esa vida peligrosa fue más soportable que la vida en palacio. Años después, Harry admitiría que participó en operaciones letales, algo que desató otra tormenta mediática. Para muchos fue una confesión innecesaria. Para él, fue una forma brutal de decir: soy más que el príncipe decorativo que construyó la prensa. Con el tiempo, la prensa dejó de ser solo una molestia y se convirtió en un enemigo declarado. Harry empezó a tomar una decisión poco común entre los royals: demandar a periódicos y grupos mediáticos por invasión de privacidad y prácticas ilegales. En lugar de aceptar el juego tradicional de no quejarse y no explicar, optó por algo mucho más peligroso: exponer públicamente a los medios que, según él, habían contribuido a destruir la vida de su madre, y ahora apuntaban contra él y su nueva familia. Las persecuciones, los titulares incendiarios y el estilo amarillista de ciertos tabloides lo empujaron a un punto de ruptura. Lo que antes era rabia contenida se volvió una guerra abierta. Puertas adentro, la relación con su hermano William y con su padre se iba tensando. La rivalidad entre el heredero y el repuesto dejó de ser un chiste interno para convertirse en una grieta real. Discusiones privadas, momentos de tensión y, según Harry, incluso un episodio físico con William formaron parte de una acumulación de resentimiento. Mientras tanto, Harry sentía que su padre no lo protegía ni a él ni a su esposa de la prensa.
En la lógica de la institución, el silencio era estrategia. En la lógica de Harry, el silencio era traición. En la monarquía británica, casi todo se decide a través de una maquinaria invisible. Asesores, secretarios, oficinas de comunicación. Es un sistema diseñado para proteger a la corona, no necesariamente a las personas. Harry aprendió que, cuando los escándalos estallan, la respuesta oficial suele ser siempre la misma, sin comentarios. Ese no comentario, que se repitió en los peores momentos de su vida, se volvió una marca imborrable. Cuando Meghan Markle apareció en la vida de Harry, él ya arrastraba años de dolor, rabia contra la prensa y desconfianza hacia su propio círculo. Ella no fue el origen del conflicto, sino el catalizador perfecto para algo que llevaba mucho tiempo gestándose. Al principio, la historia parecía un cuento moderno, un príncipe británico y una actriz estadounidense, independiente, divorciada, birracial, con una carrera propia. Para muchos, simbolizaba la oportunidad de modernizar la corona. Pero para una parte de la prensa y del público, Meghan se convirtió rápidamente en blanco de prejuicios, críticas desproporcionadas y ataques que mezclaban racismo, clasismo y misoginia. La cobertura sobre ella era distinta, más dura, más personal. Mientras la imagen pública de Meghan se convertía en campo de batalla, puertas adentro, la tensión también aumentaba. Harry veía cómo se repetía un patrón que conocía demasiado bien, una mujer que ama, sometida a una presión mediática brutal mientras la institución respondía con distancia. Comentarios sobre el color de piel de su futuro hijo, discusiones sobre títulos, seguridad y lugar dentro de la familia se mezclaban con heridas viejas de Harry, el miedo a que la historia de su madre se repitiera. En 2020, el mundo se despertó con un anuncio inesperado. Harry y Meghan habían decidido apartarse como miembros senior de la familia real y buscar independencia financiera. El comunicado sorprendió incluso dentro del propio palacio. Se organizaron reuniones de emergencia para decidir bajo qué condiciones podrían irse, qué perderían y qué conservarían. El resultado fue brutal. Pérdida de roles oficiales, tensiones con la reina, ruptura con la agenda real, cambio de país y, sobre todo, una sensación clara de exilio voluntario. Lo que muchos bautizaron como Megxit no fue solo una mudanza, fue la renuncia a una vida que parecía escrita desde su nacimiento. Lejos del palacio, Harry y Meghan ya no estaban callados. Firmaron acuerdos millonarios con plataformas de streaming, participaron en documentales y ofrecieron entrevistas donde, por primera vez, se atrevieron a contar su versión completa. Lo que para ellos era una forma de recuperar su narrativa, para muchos fue una traición. Revelar conversaciones privadas, hablar de miembros de la familia, exponer dinámicas internas que siempre habían permanecido ocultas. Las cifras económicas de esos contratos despertaron sospechas. ¿Estaban denunciando un sistema o explotando su propio drama familiar? La línea entre testimonio y espectáculo se volvió difusa. El punto máximo de esta guerra pública llegó con la publicación de sus memorias. En ese libro, Harry no solo relató su trauma, sus adicciones y su experiencia en la guerra. También habló directamente de su padre, de su hermano, de su madrastra y de las maniobras mediáticas que, según él, se hicieron a costa de su imagen. Historias de peleas físicas, de discusiones violentas, de noches oscuras y consumo de drogas se volvieron virales, capítulos tras capítulo. Para algunos lectores, era la confesión honesta de un hombre roto. Para otros, era la explotación definitiva de sus propios demonios, a cambio de millones. Expertos, periodistas y el público quedaron profundamente divididos. Hay quienes ven a Harry como un traidor que vendió los secretos de su familia a la industria del entretenimiento, y hay quienes lo ven como el primer miembro de la realeza que se atrevió a señalar, con nombres y apellidos, la toxicidad de un sistema que se alimenta del silencio. Su imagen pública oscila entre héroe, víctima y villano, dependiendo de quién cuente la historia. Lo que casi todos coinciden en reconocer es la paradoja central. Harry huyó del control estricto de la institución para entrar en el control, igual de brutal, de la atención mediática global. Dejó de ser un símbolo oficial para convertirse en un producto mediático permanente. La historia de Harry nos enseña algo que va mucho más allá de la realeza, que no existe privilegio lo suficientemente grande como para compensar la pérdida de tu libertad emocional, que ninguna institución, por tradicional o poderosa que sea, tiene derecho a pedirte que traiciones tu salud mental a cambio de pertenencia, y que romper un ciclo generacional de silencio, aunque te cueste todo lo que conoces, puede ser el acto más valiente que alguien puede hacer, no solo por sí mismo, sino por quienes vendrán después. Todos cargamos, en menor o mayor medida, con sistemas que nos dijeron quiénes debíamos ser antes de que pudiéramos decidirlo. Familias que esperan cierto camino, sociedades que premian cierta imagen, círculos que castigan la vulnerabilidad. La diferencia es que la mayoría de nosotros puede cometer errores sin que millones los comenten, puede llorar sin que se convierta en noticia, puede cambiar de opinión sin ser acusado de traición.
Harry nunca tuvo ese lujo. Siempre hay una persona que solo quiere ser vista por lo que es, no por lo que se espera que sea. Al final, la verdadera pregunta no es si Harry hizo lo correcto, es si alguno de nosotros tendría el coraje de hacer lo mismo cuando el precio de ser tú mismo es perderlo todo.